En el momento en que el hijo de mi jefe asumió el cargo de CEO, me despidió. No mantenemos peso muerto aquí, espetó. Yo mantuve la calma y me marché. A la mañana siguiente, su padre irrumpió gritando, ¿acaso leíste su contrato antes de despedirla? Cuando finalmente vio el papeleo, se quedó boquiabierto porque ese acuerdo era. Vamos a ser más eficientes, anunció Brad Dennis, sin siquiera molestarse en sentarse. No mantenemos peso muerto aquí, estás despedida. Miré fijamente al joven de 28 años que había sido CEO durante exactamente 6 horas y 43 minutos. El brillante diploma de la Harvard Business School que había colgado detrás de su escritorio todavía tenía la etiqueta del precio colgando del marco. Ya veo, respondí, con voz firme a pesar del shock que me recorría. 9 años en Dennis Material reducidos a un despido de 10 segundos. ¿Puedo preguntar por qué? Los labios de Brad se curvaron en lo que supuse que era su versión de la sonrisa de un hombre de negocios. Puede que mi padre necesitara a alguien que lo tomara de la mano con cada contrato, pero yo tengo una visión diferente para esta empresa. Nos estamos modernizando. Asentí lentamente, sintiendo el peso de los archivos de personal que había estado revisando antes de que su asistente me convocara, archivos que contenían, irónicamente, mi propio acuerdo de empleo cuidadosamente negociado. Necesitaré esto por escrito, por supuesto, dije, levantándome de la silla de visitante en lo que había sido la oficina de Charles Dennis hasta su jubilación la semana pasada. Recursos Humanos tendrá algo para que firmes al salir, dijo Brad con desdén, ya volviéndose hacia su computadora. Seguridad te escoltará para que vacíes tu escritorio, procedimiento estándar. Recogí mi bloc de notas y mi bolígrafo, manteniendo la actitud calmada que me había servido bien en innumerables negociaciones. Por supuesto. Gracias por la oportunidad de trabajar aquí. La confusión parpadeó en el rostro de Brad ante mi compostura, pero rápidamente la enmascaró con otra sonrisa ensayada. Mucha suerte, Rita. Mientras el guardia de seguridad me observaba empacar mis pertenencias personales en una caja de cartón, mi teléfono vibró con mensajes de colegas que habían presenciado mi salida del piso ejecutivo. Los dejé sin responder, enfocándome en cambio en la tarea en cuestión. En el cajón de mi escritorio había una copia de mi acuerdo de empleo, el que Charles había revisado personalmente hace 3 años cuando Westlake Supplies había intentado arrebatármelo. ¿Todo listo?, preguntó el guardia torpemente. Me conocía, por supuesto, todo el mundo en Dennis me conocía como la solucionadora, la que resolvía problemas imposibles. Casi, dije, deslizando el acuerdo en mi bolso. Solo necesito despedirme de algunas personas. Pero no lo hice. Caminé directamente hacia el ascensor, pasando por las caras de sorpresa de mi equipo, y salí a la fresca mañana de Tulsa. En mi coche, finalmente me permití un momento para respirar. Abrí mi bolso y saqué el acuerdo, pasando a la sección que conocía de memoria, la cláusula en la que Charles había insistido, la que había negociado con precisión. Una sonrisa se extendió por mi rostro. Brad Dennison acababa de cometer el error más caro de su corta carrera. Mi introducción a Dennis Materials ocurrió hace 9 años cuando tenía 26 y estaba decidida a demostrar mi valía. Recién salida de la Facultad de Derecho con un enfoque en el derecho contractual, había solicitado empleo en todas las grandes empresas de Tulsa que pudieran necesitar a alguien para revisar sus acuerdos. Charles Dennis me había entrevistado personalmente, impresionado por mi atención al detalle y mi voluntad de cuestionar cláusulas problemáticas. La mayoría de los abogados simplemente aprueban todo lo que les ponemos delante, había dicho durante nuestra entrevista. Necesito a alguien que me diga cuándo estoy a punto de meter la pata. Me contrataron al día siguiente. A lo largo de los años, me convertí en algo más que una especialista en contratos, era a quien Charles llamaba cuando un proveedor amenazaba con retirarse, cuando un cliente importante estaba descontento, cuando la empresa necesitaba navegar por cambios regulatorios complejos. Reescribí acuerdos que ahorraron millones, detecté lagunas que habrían costado caras a la empresa y finalmente me gané un lugar a la derecha de Charles. Hace 3 años, Westlake Supplies, el mayor competidor de Dennis, intentó atraerme con un salario que me hizo llorar los ojos. Charles respondió no solo igualando el salario, sino con un acuerdo de empleo que reflejaba lo mucho que valoraba mis contribuciones, una cláusula de paracaídas dorado, una indemnización completa de 1 año, opciones sobre acciones y, lo más importante, una cláusula de activación que se pagaba si alguna vez me despedían sin causa justificada. Ahora eres familia,
Rita, me había dicho Charles mientras firmábamos el acuerdo. Esta empresa no sería lo que es sin ti. Le creí, y durante 6 años más, le di a Dennis Materials todo lo que tenía. Entonces Charles anunció su jubilación. Todos sabíamos que Brad tomaría el relevo, el nepotismo estaba vivo y bien, incluso en una empresa que se enorgullecía de la meritocracia. Lo que no sabíamos era lo rápido que empezaría a hacer cambios. En las semanas previas al último día de Charles, había notado que Brad me observaba durante las reuniones, con una expresión calculadora. Cuando presenté el informe de cumplimiento trimestral, destacando los posibles riesgos que la empresa debía abordar, había desestimado mis preocupaciones como una precaución excesiva que estaba frenando a la empresa. Charles había defendido mi minuciosidad, pero vi la escritura en la pared. Brad me veía como la mano derecha de su padre, no la suya. Había empezado a actualizar mi currículum esa noche. Lo que no había esperado era lo abrupto de mi despido, sin advertencia, sin periodo de transición, ni siquiera una pretensión de reestructuración, solo estás despedida de un hombre al que le habían dado todo lo que su padre había construido. Mientras conducía a casa desde la oficina por lo que pensé que era la última vez, me pregunté si Brad siquiera se había molestado en leer mi archivo antes de decidir mi destino. Esa noche, extendí mi acuerdo de empleo sobre la mesa de mi comedor junto con el aviso de despido que Recursos Humanos había impreso apresuradamente para mí. El contraste entre los dos documentos era marcado, uno meticulosamente elaborado durante semanas de negociación, el otro un formulario genérico con mi nombre mal escrito. Cogí mi teléfono y marqué un número familiar. Leonard Phillips, respondió la voz al otro lado. Leonard, soy Rita Howard. ¿Rita? ¿A qué debo el placer? ¿Cómo van las cosas en Dennis? Respiré hondo. En realidad, es por eso que estoy llamando. Me despidieron hoy. Hubo una pausa. ¿Estás bromeando? ¿Charles te despidió? No Charles, Brad. Charles se jubiló la semana pasada. Otra pausa, más larga esta vez. Ya veo. Bueno, su pérdida es la ganancia de otro. De hecho, antes de que continúes, interrumpí, debo mencionar que tengo un acuerdo de empleo con algunas disposiciones de terminación significativas. Cuéntame. Le expliqué los puntos clave de mi acuerdo, el paracaídas dorado, la indemnización, las opciones sobre acciones y la cláusula de activación. Leonard silbó. Ese es todo un paquete. ¿Brad sabe de esto? No estoy segura de que se haya molestado en verificar antes de mostrarme la puerta. Bueno, este es un momento interesante. Estamos buscando expandir nuestras operaciones en Tulsa, y podríamos usar a alguien con un conocimiento íntimo de los contratos y clientes de Dennis. Sonreí al teléfono. Pensé que podrías decir eso. Hablamos durante otra hora, discutiendo posibles roles, compensación y cómo mi conocimiento de las operaciones de Denison podría ayudar a Westlake a ganar cuota de mercado. Para cuando colgamos, tenía una oferta verbal que duplicaba mi salario en Denison, con una oferta formal a seguir por la mañana. Me recliné, mirando fijamente los documentos extendidos ante mí. El despido fue un shock, sí, pero también una oportunidad, una que nunca se habría presentado si Brad se hubiera tomado el tiempo para entender la empresa que había heredado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Diane, mi asistente en Dennis. ¿Estás bien?, escribió. Todo el mundo está en shock. Charles vuelve a volar mañana. No había esperado eso. Se suponía que Charles estaría en un crucero de un mes celebrando su jubilación. Para que lo acortara significaba que Brad probablemente había compartido la noticia de mi partida. Estoy bien, respondí, solo sorprendida por el momento. Brad convocó una reunión general para anunciar una nueva dirección para la empresa, dijo que está trayendo a su propio equipo. Eso lo explicaba. Brad no solo me estaba despidiendo, estaba desmantelando todo lo que su padre había construido, pieza por pieza. Manténme informada, le respondí, luego dejé mi teléfono a un lado. Recogí los papeles de mi mesa y los coloqué cuidadosamente en una carpeta. Mañana sería interesante, pero no de la manera que Brad Denison esperaba. Él pensó que estaba afirmando el control, en realidad, acababa de entregarme la llave para abrir una puerta que nunca había planeado abrir. Llegué a Denison Materials justo después de las 9 de la mañana siguiente, no como una empleada, sino como alguien con asuntos pendientes.
La recepcionista hizo una doble toma cuando crucé las puertas de cristal, vestida con la misma ropa profesional que había usado todos los días durante 9 años. Señorita Howard. Pensé. Quiero decir, escuchamos. ¿Está Charles adentro? Pregunté con calma, sus ojos se abrieron. Sí, llegó temprano. Está con Brad en la sala de conferencias, pero no creo. Gracias, Tracy, sonreí y me dirigí hacia el ascensor, mis tacones haciendo clic con confianza contra el suelo de mármol. Cuando las puertas del ascensor se abrieron al piso ejecutivo, pude oír los gritos incluso antes de salir. La voz de Charles, normalmente tan controlada, resonó por el pasillo. ¿Acaso leíste su contrato antes de despedirla? Me acerqué a la sala de conferencias lentamente, notando la pequeña multitud de ejecutivos y asistentes que se habían reunido a una distancia segura, fingiendo estar ocupados mientras se esforzaban por escuchar la confrontación. Diane me vio primero, sus ojos se abrieron tanto como los de Tracy. Se apresuró. ¿Rita? ¿Qué estás haciendo aquí? Tengo una reunión, dije simplemente. ¿Con quién? Brad está recibiendo la lección de su vida de su padre. Aparentemente, Charles acortó su crucero cuando se enteró de lo que pasó. Asentí, sin sorprenderme. Charles siempre había sido práctico, y a pesar de su jubilación oficial, no era del tipo que se hacía a la mar mientras su empresa cambiaba de rumbo. La puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe y Brad salió furioso, con el rostro enrojecido de ira, que rápidamente se convirtió en sorpresa cuando me vio allí de pie. ¿Qué estás haciendo aquí?, exigió. Antes de que pudiera responder, Charles apareció detrás de él. A diferencia de su hijo, Charles parecía complacido de verme. ¿Rita? Momento perfecto, por favor únete a nosotros, me hizo un gesto para que entrara en la sala de conferencias, luego se volvió hacia el público reunido. El resto de ustedes, vuelvan al trabajo. Dentro de la larga mesa de conferencias estaba cubierta de papeles, incluyendo, noté, varias copias de mi acuerdo de empleo. Junto a ellos estaba sentada Verónica Wyatt, la jefa de recursos humanos, luciendo claramente incómoda. La señorita Wyatt le estaba explicando a Brad por qué tu despido podría ser problemático, dijo Charles, cerrando la puerta detrás de nosotros. Verónica se aclaró la garganta. Como estaba diciendo, el acuerdo que la señorita Howard firmó hace 3 años incluía varias protecciones, incluyendo... Sé lo que incluye, interrumpí suavemente. 1 año de indemnización a mi salario actual, adquisición inmediata de todos los derechos sobre las opciones sobre acciones pendientes, una exención de no competencia y una cláusula que me otorga todos los derechos para consultar a cualquier competidor que elija. Hice una pausa, asegurándome de que Brad me estuviera mirando antes de continuar, y un pago de terminación anticipada de $250,000 si me despiden sin causa justificada. El rostro de Brad pasó por varias emociones, incredulidad, luego ira, luego algo cercano al pánico. Eso no puede ser correcto, dijo, cogiendo una de las copias y hojeándola frenéticamente. Página 7, párrafo 4, ofrecí útilmente. Charles observó a su hijo con una mezcla de decepción y resignación. Traté de enseñarte la importancia de comprender los detalles antes de tomar decisiones. Exactamente por esto. Brad encontró la cláusula, su rostro se puso más pálido mientras la leía. Pero esto es legalmente vinculante. Firmado por Charles y aún válido, terminé por él. Charles se volvió hacia mí, su expresión se suavizó. Rita, quiero disculparme por las acciones de mi hijo. Tu despido se rescinde, con efecto inmediato. Tu puesto, tu oficina, todo será restaurado. Había anticipado esto, por supuesto. Charles era, ante todo, leal a aquellos que le habían servido bien. Pero la lealtad no era lo que me había traído de vuelta a Dennis Materials esa mañana. Agradezco la oferta, dije, pero ya acepté un puesto en otro lugar. El silencio que siguió a mi anuncio solo fue roto por el sonido de Brad dejando caer el acuerdo sobre la mesa. Charles preguntó, aunque sospeché que ya sabía la respuesta, ¿dónde? Westlake Place, respondí. Empiezo el próximo lunes como su directora de gestión y cumplimiento de contratos. Brad soltó una risa aguda. No puedes. Tu no competencia fue eximida al ser despedida sin causa justificada, le recordé. Página 9, párrafo 2.
Charles se hundió en una silla, luciendo repentinamente mayor que sus 65 años. ¿Has estado planeando esto? No, dije honestamente, pero cuando se presentó la oportunidad, habría sido una tonta si no la hubiera aprovechado. Querrán nuestra lista de clientes, nuestras estructuras de precios, comenzó Brad, el pánico se extendía a su voz. Levanté una ceja. Todas las cosas que tengo derecho a usar legalmente, dada la forma en que terminó mi empleo. Me volví hacia Charles. Aunque debo mencionar que mi acuerdo con Westlack excluye específicamente el uso de información confidencial de Dennis. Leonard Phillips puede ser un competidor, pero no está exento de ética. Charles asintió, sin sorprenderse. Él y Leonard se conocían desde hacía décadas, rivales que respetaban los límites del otro. ¿Qué quieres, Rita? La pregunta me tomó por sorpresa. Perdón. Podrías haber simplemente tomado el pago y comenzado tu nuevo trabajo. No necesitabas volver aquí. Entonces, ¿qué quieres? Consideré su pregunta cuidadosamente. ¿Qué quería? ¿Venganza? ¿Satisfacción? ¿Una disculpa del joven arrogante que había desestimado 9 años de servicio dedicado en menos de un minuto? Quiero lo que se me debe, dije finalmente, y quiero asegurarme de que las personas que todavía trabajan aquí sean tratadas justamente. Brad se burló. Este es un negocio, no una caridad. Tu padre construyó este negocio valorando a sus empleados, repliqué. Por eso Dennis Materials tiene una de las tasas de rotación más bajas de la industria. Es por eso que tus proveedores son leales incluso cuando los competidores ofrecen precios más bajos. Es por eso que los clientes confían en que Dennis cumplirá incluso cuando los plazos son ajustados. Charles me estaba observando con una expresión pensativa. ¿Te preocupas por esta empresa? Le di 9 años de mi vida, reconocí. Preferiría no ver ese trabajo deshecho en 9 días. Brad abrió la boca para replicar, pero Charles lo silenció con una mirada. ¿Qué estás proponiendo, Rita? Saqué una carpeta de mi bolso y la coloqué sobre la mesa. Un acuerdo de consultoría. Ayudaré con la transición de mis deberes, asesoraré sobre los contratos pendientes y proporcionaré información sobre las relaciones clave con los clientes. A cambio, recibo la compensación descrita en mi cláusula de terminación más una tarifa de consultoría. Charles cogió la carpeta y hojeó su contenido, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. ¿Lo has pensado bien? Es lo que me contrataste para hacer, le recordé. Le entregó la carpeta a Brad. Léela cuidadosamente esta vez. Brad aceptó la carpeta a regañadientes, con expresiones sombrías mientras leía. Sus ojos se abrieron un poco en ciertos puntos, y supe que estaba reconociendo el valor estratégico de lo que estaba ofreciendo, a pesar de su orgullo herido. Esto le daría acceso a nuestras operaciones incluso mientras trabaja para Westlack, objetó. Con estrictas disposiciones de confidencialidad, señalé, y una clara delimitación de lo que constituye información confidencial. Leonard está al tanto de este acuerdo y lo ha aprobado. Charles pareció impresionado. ¿Ya has aclarado esto con Westlack? Fue una condición de mi aceptación, confirmé. Obtienen mi experiencia sin las complicaciones éticas. Brad arrojó la carpeta sobre la mesa. Esto es chantaje. No, lo corrigió Charles, esto es negociación. Algo que entenderías si te hubieras tomado el tiempo para aprender el negocio en lugar de asumir que podrías dirigirlo basándote solo en la teoría. La tensión entre padre e hijo era palpable, años de expectativas y resentimientos tácitos repentinamente puestos al descubierto mientras el peso de la situación se asentaba sobre la sala. Verónica se excusó en voz baja, dejándonos a los tres a solas con las secuelas de la apresurada decisión de Brad. Necesitaré tiempo para revisar esta propuesta, dijo Charles, cerrando la carpeta. Por supuesto, respondí, pero debo mencionar que mi oferta de ayudar con la transición vence al final del día. Después de eso, la única comunicación será a través de abogados con respecto a mi paquete de terminación. El rostro de Brad se enrojeció. Nos estás dando un ultimátum. Estoy siendo práctica, lo corregí. Mi nuevo puesto requiere toda mi atención, y Westlack ya ha sido generoso al permitir este acuerdo. No les pediré que esperen indefinidamente. Charles estudió mi rostro, buscando algo, resentimiento tal vez, o venganza.
Al no encontrar ninguno, asintió lentamente. Siempre fuiste justa, Rita, incluso cuando tenías todas las razones para no serlo. Se volvió hacia su hijo. Brad, sal afuera. Necesito un momento con Rita. Brad parecía que quería objetar, pero algo en la expresión de su padre lo detuvo. Con una última mirada furiosa en mi dirección, salió de la sala de conferencias, cerrando la puerta de golpe tras él. Tiene potencial, dijo Charles una vez que estuvimos a solas, pero le falta paciencia y humildad. Suspiró, pasándose una mano por el pelo plateado. Pensé que darle las riendas lo obligaría a madurar. Ahora veo que fue un error. No me corresponde comentar sobre tus decisiones con respecto a Brad, dije cuidadosamente. Charles sonrió con ironía. Eso es diplomático de tu parte, pero ambos sabemos que no es así como quería que terminaran las cosas entre Dennis Materials y Rita Howard. Sentí una punzada de nostalgia por los años que había pasado en la empresa, los desafíos que habíamos superado, las victorias que habíamos celebrado. Los negocios son los negocios, dije, haciéndome eco de una frase que el propio Charles había usado a menudo. En efecto. Volvió a coger mi propuesta de consultoría. Firmaré esto, y me aseguraré de que Brad entienda los términos y las consecuencias de violarlos. Gracias. Pero antes de que te vayas, continuó Charles, quiero preguntarte algo fuera de registro. Asentí, curiosa. ¿Qué se necesitaría para que volvieras? No ahora, pero eventualmente, una vez que las cosas se calmen. La pregunta me tomó por sorpresa. Honestamente, no lo sé. Westlake está ofreciendo oportunidades que no había considerado antes, y después de lo que pasó, la confianza es difícil de reconstruir. Charles reconoció, pero no imposible. Pensé en ello por un momento. Dennis necesitaría cambiar la cultura, el enfoque de liderazgo. Su hijo necesitaría demostrar que valora a las personas que hacen que esta empresa funcione, no solo los resultados finales. Ese es un gran pedido. Preguntaste qué se necesitaría, le recordé. Charles se rió, un sonido genuino que borró momentáneamente la tensión de la mañana. Así que lo hice. Extendió su mano. No importa lo que pase después, ha sido un honor trabajar contigo, Rita. Le estreché la mano, sintiendo una inesperada oleada de emoción. Igualmente, Charles. Cuando me di la vuelta para irme, Charles me llamó, Rita, una cosa más. Me detuve en la puerta. A Brad le odiará esto, pero voy a insistir en que asista a tus reuniones de transición personalmente. Considéralo parte de su educación. No pude evitar sonreír. Eso parece apropiado. Fuera de la sala de conferencias, Brad estaba caminando de un lado a otro, con el rostro todavía enrojecido de ira. Se detuvo cuando me vio. ¿Estás satisfecha?, exigió. Has socavado completamente mi autoridad en mi primer día. Lo miré con calma. Hiciste eso tú mismo cuando decidiste despedir a alguien sin comprender las consecuencias. Dio un paso más cerca, bajando la voz. Esto no ha terminado. En realidad, respondí, igualando su tono, sí lo está. Tu padre está firmando mi acuerdo de consultoría, y asistirás personalmente a todas las reuniones de transición. Considéralo un curso intensivo de gestión de contratos. El shock en su rostro casi valió la pena la agitación de las últimas 24 horas. El lunes siguiente, entré en la brillante sede de Westlake Place como su nueva directora de gestión y cumplimiento de contratos. Mi oficina daba al centro de Tulsa, muy lejos del espacio sin ventanas que había ocupado en Dennis. El propio Leonard Phillips me mostró las instalaciones, me presentó al equipo y me explicó mis responsabilidades. He estado tratando de llevarte aquí durante años, dijo mientras nos acomodábamos en su oficina para tomar un café, aunque tengo que admitir que las circunstancias son sorprendentes. La vida está llena de giros inesperados, respondí diplomáticamente. Leonard se rió entre dientes. Esa es una forma de decirlo. El acuerdo de consultoría con Dennis, eso fue inteligente. Nos da tu experiencia al tiempo que evitamos batallas legales complicadas. Era lo correcto, dije. Charles construyó esa empresa de la nada. Respeto eso, incluso si no estoy de acuerdo con cómo su hijo está manejando las cosas. Hablando de eso, Leonard se inclinó hacia adelante, su expresión se volvió seria,
la primera reunión de transición es mañana. ¿Estás preparada para eso? Asentí. He compilado notas detalladas de traspaso para todos mis proyectos activos. El objetivo es asegurar una transición sin problemas, no crear problemas. ¿Y Brad? ¿Cómo crees que lo manejará? Consideré la pregunta. Mal, al principio, pero Charles lo mantendrá a raya. Leonard pareció satisfecho con mi respuesta. Bien. Lo último que necesitamos es un drama innecesario. Mientras me acomodaba en mi nuevo puesto en los días siguientes, las noticias de mi partida de Denison y las circunstancias que la rodeaban se extendieron por la comunidad empresarial de Tulsa. Excolegas se pusieron en contacto, algunos para expresar su sorpresa, otros para preguntar sobre las oportunidades en Westlake. Mantuve una postura profesional, ni fomentando las deserciones ni cerrando las puertas. La primera reunión de transición en Denison fue tan tensa como había anticipado. Brad se sentó hosco y silencioso mientras guiaba a su equipo a través de mis notas de traspaso, explicando los matices de los contratos que ahora tendrían que gestionar. Charles observó desde la cabecera de la mesa, interviniendo ocasionalmente para hacer preguntas aclaratorias. Cuando la reunión concluyó, Charles me apartó. Gracias por hacer esto correctamente, dijo en voz baja. Habría sido fácil dejarlos a la deriva. Eso no ayudaría a nadie, respondí, y mucho menos a los clientes atrapados en el medio. Charles asintió, con un brillo de respeto en sus ojos. Siempre la profesional. Durante los siguientes 2 meses, dividí mi tiempo entre establecerme en Westlake y cumplir con mis obligaciones de consultoría con Dennis. Las reuniones de transición se volvieron menos tensas a medida que Brad se dio cuenta gradualmente del valor de lo que estaba compartiendo. Comenzó a hacer preguntas, a veces incluso tomando notas, muy lejos de la actitud desdeñosa que había mostrado en su primer día como CEO. Durante nuestra última reunión programada, Brad se acercó a mí mientras recogía mis materiales. Te subestimé, dijo, su tono medido, y juzgué mal la situación. Levanté la vista, sorprendida por lo que sonaba como una disculpa. Todos cometemos errores, especialmente cuando somos nuevos en un puesto. Brad frunció el ceño ligeramente. Eso es lo que dice mi padre, pero no es una excusa. No, estuve de acuerdo, no lo es, pero reconocer el error es el primer paso para no repetirlo. Pareció considerar esto. El acuerdo de consultoría vence la semana que viene. Sí. ¿Considerarías extenderlo? De forma más limitada, por supuesto, solo para los contratos más complejos. No había esperado esta petición. No estoy segura de que sería apropiado, dada mi posición en Westlake. Ya lo he discutido con Leonard Phillips, admitió Brad. Está abierto a ello, siempre que haya límites claros. Esto era una novedad para mí. Tomé una nota mental para hablar con Leonard tan pronto como regresara a mi oficina. ¿Por qué yo? Hay otros consultores con experiencia en contratos. La expresión de Brad era reacia pero honesta. Porque conoces nuestro negocio, y porque necesito demostrarle a mi padre que puedo aprender de mis errores. Lo estudié, buscando signos de la arrogancia que había caracterizado nuestras interacciones anteriores. En cambio, vi algo nuevo, una humildad que no había estado allí antes. Lo pensaré, dije finalmente. Eso es todo lo que puedo prometer. Brad asintió, aceptando esta victoria parcial. Eso es justo. Cuando salí de Denison Materials por lo que podría ser la última vez, reflexioné sobre lo diferente que habían resultado las cosas de lo que había esperado inicialmente. Me había alejado no solo con una compensación financiera, sino con mi reputación profesional mejorada y, sorprendentemente, con una medida de respeto por parte de la misma persona que me había despedido. En Westlake, estaba prosperando. Mi conocimiento íntimo de las operaciones de Dennis me había permitido identificar oportunidades para que Westlake fortaleciera las relaciones con los clientes y mejorara sus estructuras contractuales. Leonard estaba satisfecho con mi trabajo, y ya me habían dado responsabilidades adicionales más allá de mi función inicial. El acuerdo que Brad no había leído había cambiado el curso de mi carrera de maneras que nunca podría haber anticipado. A veces, reflexioné, la venganza más poderosa no se trata de derribar a alguien, se trata de elevarse tan alto que no tengan más remedio que mirarte hacia arriba.